Hola chicos, buen día. Mil disculpas. Me desperté un poquito antes de lo habitual, entonces, según yo había puesto la alarma para despertarme más sobre la hora, después de ese despertarme temprano, y no, no fue así. Y me di cuenta porque me desperté y me pareció que había dormido mucho. Así que sí, estaba en lo cierto, había dormido demasiado. Así que mil disculpas, gracias por estar ahí. ¿Qué han estado haciendo? ¿Sobre qué surgieron dudas? Hola, profe, buen día. A mí me surgieron dudas con el ejercicio 16. Camila, espérame un momentito, por favor, porque me está saliendo el audio por otro lado y no lo estoy escuchando. Un momentito, por favor. Hola, ¿me escuchan? Si me escuchan, Camila, por favor, volveme a preguntar lo que me habías dicho. Sí, nosotros sí te escuchamos, al menos yo. Ah, bien. Eh, Buen día. Buen día. Profe, yo tengo dudas en el ejercicio 16. Sí, No entiendo muy bien cómo hay que resolverlo. ahí vamos. Estamos hablando, para los que no han estado conectados en los días anteriores, cuando dice ejercicio 16, se refiere al ejercicio 16 de la guía 9C, que es la de equilibrio de ácido base, hidrólisis y solubilidad. Dieciséis. ¿Cómo se puede separar una mezcla de iones ferroso, plumboso y plata, todos de concentraciones 1 por 10 a la menos 2 molar, usando la precipitación en forma de sulfuros? ¿Cómo es esto? Dice separar una mezcla. Cuando dice separar una mezcla, está hablando de que es una mezcla acuosa. Una mezcla acuosa donde están esos 3 iones. Están el ion ferroso, el ion plumboso, el ion plata. ¿Qué sé yo? ¿Cómo pueden haber entrado? Con nitratos, por ejemplo. Una mezcla de nitrato ferroso, nitrato plumboso, nitrato de plata. Sabemos que esto está muy relacionado al tema 2 que vimos, de reacciones químicas en solución acuosa. Es recomendable que cuando hagan esto tengan cerca la tablita de las reglas de solubilidad que vimos en esa guía, que está al final de esa guía 2, del tema 2. Entonces, por eso digo yo que para suponer que todos estos iones están en una mezcla acuosa, supongo que entraron como nitratos, nitrato ferroso, nitrato plumboso, nitrato de plata. Entonces, ¿qué pasa? Todos los nitratos son solubles, entonces, ¿qué pasa? Cuando estas 3
sales, estas tres parejas llegan y entran al medio acuoso, automáticamente se separan en sus iones. Pero están todos juntos. ¿Y qué pasa si yo quiero separar eso? En el tema 2 aprendimos que una manera de separar era pasar algo, cambiarlo de fase. Entonces, si todo está en fase acuosa, lograr que algo se vaya a una fase sólida. Entonces, ¿de qué manera, qué tienen en común esos tres? El catión plumboso, ferroso y plata. Que los tres es posible precipitarlos como sulfuro ferroso, sulfuro plumboso y sulfuro de plata. Entonces, si ustedes hicieran la ecuación de equilibrio de solubilidad de cada una de esas tres, ya no cationes, sino sales que estamos hablando, que de hecho ahí les da como dato el problema, el KPS del sulfuro ferroso, el KPS del sulfuro plumboso y el KPS del sulfuro de plata. Por ejemplo, si ustedes hacen la ecuación de solubilidad del sulfuro ferroso, ¿qué sería? A ver si logro hacer la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Dijimos, tienen catión ferroso, de concentración 10 a la menos 2, creo que decía, 10 a la menos 2 molar, catión plumboso también, 10 a la, no es, esto no es 10 a la menos 2, esto es 10 a la menos 2. Estoy dormida todavía, discúlpenme. Casi la última clase, la profe mandándose la parte. Plumboso y plata. Entonces, ¿cómo se puede precipitar esto? El fundamento es el siguiente. Si nosotros vamos agregando un sulfuro, si nosotros a esa fiesta acuosa donde están los tres, vamos agregando sulfuro, obviamente es un sulfuro que pueda ser soluble. ¿Alguno de ustedes tiene la tabla de solubilidades a mano? De manera que me diga el nombre de un sulfuro soluble. Yo la puedo salir a buscar, pero... Sulfuro de sodio puede ser. Ahí está, esa es la fácil. ¿Por qué? Porque si tiene sodio, si tiene algún catión alcalino, todas las cosas que contengan algo alcalino van a ser solubles. Así que muy bien. Supongamos que empiezo a agregar sulfuro de sodio gota a gota. ¿Qué va a pasar? También se va a separar cuando entre a la solución, entonces empieza a estar solo el sulfuro en solución. ¿Y qué significa eso que tienen ustedes como dato ahí
que dice KPS del sulfuro ferroso es un valor, KPS del sulfuro plumboso es otro valor, KPS del sulfuro de plata es otro valor. Y si ustedes han estado haciendo ejercicios por la estructura matemática que tiene el KPS, mientras más chiquita, mientras más pequeño sea el exponente, o sea, mientras más pequeño sea el número del KPS, ¿qué significa? Que el exponente sea lo más negativo posible. ¿Cómo es eso? Tienen como dato, el KPS del sulfuro ferroso es 6 por 10 a la menos 18. El KPS del sulfuro plumboso es 2,5 por 10 a la menos 27. Y el KPS del sulfuro de plata es 6 por 10 a la menos 50. Mientras más negativo sea eso, hay más chances de que sea producto de dos números que fueron lo más pequeños posible. ¿Y qué metemos nosotros adentro del producto de un KPS? Es el producto de las solubilidades, ¿verdad? ¿Y las solubilidades qué son? Son las concentraciones mínimas que hacen falta para que algo deje de estar en estado acuoso y que ya lo encuentre en fase sólida. Entonces, a grandes rasgos, como para predecir cosas, no es tan directo ni sencillo, pero a grandes rasgos podría decir que aquellos que tengan el exponente o que me indiquen el número más pequeño de todos en KPS, pueden llegar a ser los que requieran menos concentración, a la mínima presencia, los voy a encontrar en fase sólida. Entonces, en la práctica, en una situación práctica, ¿cómo es esto? Tengo la fiesta acuosa de los 3 cationes, ferroso, plumboso y plata. Agrego un sulfuro soluble, pero gota a gota. Pero ¿qué pasa? Cada gota es presencia, es una concentración. Entonces, el que menos necesite de la concentración de ese compañero que está entrando, es el que va a precipitar primero. Y de esa forma voy a separar. Es más, se llama precipitación fraccionada. ¿Por qué? Porque van cayendo de a uno. Va cayendo primero el que menos necesita. Cuando decimos va cayendo va pasando a la fase sólida, va precipitando el que menos necesita primero. Y sé en qué orden van a precipitar. ¿Cómo lo sé? Justamente haciendo lo que propone este ejercicio para la parte práctica. Que ahí les muestro qué es. Voy a intentar mostrarles qué es. De todos modos, chicos, voy a intentar de no ponerme difícil con estas cosas. Es más, después de terminar de explicar este problema, les voy a explicar algo que sí me gustaría que puedan manejar de este tema. Volvemos a la pizarra. Camila, ¿más o menos se empieza a entender cuál es el fundamento de este ejercicio? Sí, profe. ¿Puede ser que el 17 sea como algo parecido? Solo que Sí, al revés? también propone algo parecido. ¿Cómo es esto? Sulfuro ferroso. Sulfuro ferroso en estado sólido, esta es la ecuación de
de equilibrio de este tema. Está en equilibrio con la forma acuosa Entonces, ¿qué pasa? Tenemos S y S. ¿Por qué? Porque hay nada más que un solo mol. Si nosotros, si pensemos que si tuviéramos, por ejemplo, un 2, un 3 acá adelante, esto sería 2S o 3S, lo que sea necesario. Entonces, KPS del sulfuro ferroso va a ser, por definición, es la concentración, el producto de la concentración de cada uno de sus iones elevado a sus coeficientes estequiométricos. Acá los coeficientes estequiométricos son 1, porque hay un 1 delante de cada cosa, entonces no hay elevados acá. Entonces, ¿esto qué es? Es S por S. Pero cuidado, porque nosotros acá sí tenemos un valor para la concentración. Nosotros para la concentración del catión hierro sí tenemos un valor. Entonces, acá es donde viene lo particular de este ejercicio. Entonces, KPS va a ser igual a ese 0,01 que sí tengo, para el sulfuro, justamente voy a ir a la solubilidad. Entonces me queda así la expresión. Y tengo el valor también del KPS. ¿Cuál es el valor del KPS? Es 6 por 10 a la menos 18. Entonces, 6 por 10 a la menos 18 igual a 0,01 por S. Entonces, S, ¿qué valor tiene acá? Va a ser 6 por 10 a la menos 18 dividido 0,01. Así que va a ser 6 por 10 a la menos 18 dividido 1 por 10 a la menos 2. Ese menos 2, ese positivo, va a quedar, a ver si estoy bien, hagan ustedes las cuentas, pero para mí esto es 6 por 10 a la menos 16. ¿Es así? Sí, profe. Bien. Eso es lo necesario de sulfuro para precipitar sulfuro ferroso. Ahora hago el de la otra sal, o sea, así procedo para las 3 sales, en realidad. Para sulfuro plumboso, que se hace exactamente igual que el anterior, solo que lo que va, y es más, el tipo de despeje queda exactamente igual, solo que
lo que cambia es el valor del KPS. El del sulfuro plumboso es 2,5 por 10 a la menos 27. Así que si no me equivoco, 2,5 por 10 a la menos 27 va a quedar dividido el 0,01, quedaría 2,5 por 10 a la menos 25, lo que haría falta. ¿Sí? Hasta acá, si fuera ese el valor, hay que hacer todo este mismo, todo esto, ¿se ve lo que estoy marcando acá? Todo este desarrollo, y reemplazando por los valores que corresponda, habría que hacerlo para sulfuro plumboso. Y es exactamente de la misma forma, porque la fórmula del sulfuro plumboso da un catión plumboso y un catión sulfuro, entonces la forma sería exactamente igual. Lo que va a cambiar es el valor del KPS. Y les va a dar como resultado otra concentración de sulfuro. El S... Profe, ¿Alguien me habló? sí, yo una pregunta. Sí. Si estaría mal si multiplicamos S por S y nos queda S cuadrado y sacarle la raíz a Ah, 6 por 10 a la menos 18. sí, en este problema sí. En este problema sí estaría mal. ¿Por qué? Porque vos tenés un valor para la concentración del catión ferroso, acá. Vos acá tenés un valor para esto. Esto, en este ejercicio vos lo tenés, por eso escribí yo esto. En este ejercicio nosotros tenemos un valor para el catión ferroso, así que en lugar de S, en ese lugar, irá 0,01. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? En este ejercicio particular es así. O sea, y este ejercicio particular refleja o ilustra un tipo de situación que puede pasar. O sea, nosotros en los ejercicios que vemos distintos tipos, tratamos de dar algún ejemplo, y en este tema hemos dado como un ejemplo de cada cosa, nada más, de el tipo de situaciones que se pueden enfrentar. Nosotros largamos sabiendo que tenemos estas concentraciones, entonces, justamente, la fórmula de KPS sigue siendo la misma, es el producto de las concentraciones de los productos o de las formas ionizadas. Y eso sí, es igual a S por S. Pero ¿qué pasa? En este caso, nosotros tenemos un valor para la concentración de catión ferroso. Entonces lo usamos. Por eso nos queda de esta manera la expresión. ¿Sí? Entonces, Sí, pero... así como hicimos para sulfuro ferroso, vamos a hacer para sulfuro plumboso. Para sulfuro de plata. Acá cuidado, porque sulfuro de plata porque la ionización lleva algo distinto. Dos cationes plata más el anión sulfuro. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser 2S y S. Entonces, el KPS de esto, ¿cómo va a ser? Va a ser concentración del catión plata elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene un 2 adelante. Por
concentración del anión sulfuro elevado a nada. Entonces, ¿cómo va a ser el tema acá? ¿Nosotros tenemos concentración de catión plata en este ejercicio? En este ejercicio sí tenemos concentración de catión plata nosotros. Entonces va a ser ese 0,01 al cuadrado por la S. ¿Y qué valor tenemos? Es 6 por 10 a la 50, a la menos 50. Esto al cuadrado es, si tenía 2 decimales, se va a 4. Entonces, 6 por 10 a la menos 50, dividido 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué resultado queda acá? Va a quedar a la menos 46. 6 por 10 a la menos 46. ¿Sería el resultado de eso? Sí, profe. Entonces, a eso sería igual S, que en este desarrollo es el sulfuro que hace falta para precipitar sulfuro de plata. No hice el del plumboso, el del sulfuro plumboso. Habría que hacerlo. Pero ya ven, para el primero tengo 6 por 10 a la menos 16. Que es mucho, si lo comparo con que para el sulfuro de plata necesito 6 por 10 a la menos 46. No necesito nada, o sea, con muy poco precipita esto. Si de los tres números, o sea, les queda a ustedes hacer lo mismo que hicimos para estas dos sales, hacerlo para el sulfuro plumboso, utilizando el valor de KPS del sulfuro plumboso y usando la estructura correcta de KPS del sulfuro plumboso. O sea, si es esta, pues esta. Yo les estuve diciendo que se va a parecer a la primera, que se va a parecer a la del sulfuro ferroso. De esos tres valores, porque van a llegar a tres valores, en este momento estamos viendo dos acá. Acá estamos viendo que hace falta esta cantidad, esta concentración molar de sulfuro para precipitar sulfuro ferroso y esta concentración molar de sulfuro para precipitar sulfuro de plata. Van a tener que averiguar el tercer valor y el que resulte menor de los tres es el que va a precipitar primero. Vamos a ver cuál era la consigna. La consigna decía cómo se puede separar una mezcla de iones ferroso, plumboso y plata, usando la precipitación en forma de sulfuro. La respuesta a esa pregunta sería agregar un sulfuro soluble gota a gota de manera que vayan precipitando cada catión a su vez. El primer catión que va a precipitar será fulanito, el que va a precipitar después será menganito, y por último precipitará tal otro. Esa sería la respuesta. Escribir igual.
¿Se entiende, chicos? Pablo, ¿vos entendés? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, bueno. El 17 es parecido. 17 que dice, una solución tiene las siguientes concentraciones. Cloruro con un valor, porque se complica un poquito más acá, ¿por qué? Porque los aniones tienen todos concentraciones distintas. Concentración de cloruros, o sea, son cloruros solubles esos que hay. Estos son aniones, no son cationes como recién, sino aniones. Qué sé yo, supongamos que entraron todos como una sal de sodio. Cloruro de sodio, bromuro de sodio, cromato de sodio. Todos solubles y cada uno con concentraciones distintas. Dice, se agrega sobre la solución gota a gota. ¿Qué quiere decir esta gota a gota en este caso? Que la concentración empieza desde nada, aumentando muy lentamente. ¿Por qué? Porque voy agregando presencia de nitrato de plata muy de a poco, porque lo voy agregando gota a gota. Entonces, quiere saber qué sal va a precipitar primero. También, pensando en lo mismo que practicamos en el tema 2. Supongamos que yo tengo un cloruro de sodio y agrego nitrato de plata. Nitrato de plata también es soluble, todo el mundo se separa. Entran al lugar común y todo el mundo entra separado. Pero ¿qué pasa? Cuando el cloruro se encuentre con la plata, el KPS del cloruro de plata me va a decir que hay una concentración mínima que cuando sea alcanzada, tanto por la presencia de cloruro como por la presencia del catión plata, se van a poder juntar para formar un sólido del cual no va a haber vuelta atrás. Entonces, otra vez, ese es el fundamento de este tipo de situaciones. ¿En qué momento, dada la concentración de cloruro que hay, se va a alcanzar el valor de KPS del cloruro de plata? ¿En qué momento, dada la concentración que hay de bromuros, que es 5 por 10 a la menos 4, y dado el valor del bromuro de plata, en qué momento se va a alcanzar la concentración mínima necesaria para que el bromuro de plata se presente de manera sólida? ¿Y en qué momento, dada la concentración inicial de cromatos que tenemos, que es 1,9 por 10 a la menos 2, y el valor de KPS del cromato de plata, que dice que es 1,9 por 10 a la menos 12, ¿en qué momento se va a alcanzar la concentración tal para que el cromato de plata precipite? La mecánica del ejercicio
es igual a la del ejercicio 16 que acabamos de hacer. Y lo que los hace saber cuál va a ser primero es el menor valor que saquen de concentración plata. El menor valor, ese es el que va a precipitar primero. Claro, porque es más chico, se que va a precipitar primero, ¿no? ¿Así es? Exacto, el que menos necesita para volverse sólido. Es Profe, el una que- pregunta, ¿pueden sí, precipitar al mismo tiempo dos? Porque hay dos que me dieron el mismo resultado. sí, podría ser. Y es más, creo que sucede, ya te digo. Sí, me parece que pasaba eso en ese ejercicio. No, o sea que lo estuviste haciendo y salió. Muy bien. A mí me da de esta resolución que tengo ya hecha hace muchos años, la cual este año no he visto, pero me da que el cloruro y el bromuro de plata van a precipitar juntos, primero. Y finalmente, sí, finalmente a ver, ¿estará bien esto? Sí. Y finalmente el cromato de plata. ¿Por qué? Porque me da, escuchame cualquier cosa, discutime si no te dio lo mismo. La concentración de plata necesaria para precipitar el cloruro de plata me dio 1 por 10 a la menos 9. Sí, profe, a mí me dio igual esa, el Y el del del- cloruro de plata y el del bromuro me dieron 1 por 10 a la menos 9, Bien. y el del cromato de plata me dio 5 por 10 a la menos 6. Ajá. Ahí me dio distinto a mí, pero también me da un valor justamente que es más grande. A la menos 6 es más grande que el valor a la menos 9. Por ende, los dos que van a precipitar juntos y primero son el cloruro de plata y el bromuro de plata. Y después quedará el cromato. Entonces sí, está bien y el razonamiento es correcto. Si me permiten, voy a ir a un detalle que me gustaría que pudieran manejar sobre esto y que lo muestra el problema 12 y 13.